Ahí sí. Ya, se está viendo, ¿cierto? Sí, Sí. perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La clase de hoy es acerca de configuración electrónica y los números cuánticos, ¿ya? Bueno, ustedes acaban de tener la clase anterior y, si mal no me equivoco, vieron los modelos atómicos, ¿cierto? Así es. Bien. El tema es que llegaron a la conclusión de que el modelo atómico actual es el de Schrödinger, que es este personaje que se encuentra aquí. ¿Ustedes ven el mouse o no se Sí, ve? Bien, sí se ve. perfecto. Es el modelo actual, que es el que está postulado y es el que explica que hay regiones en que hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. Ya no es como ese planeta que tiene a los electrones como orbitando alrededor, sino que hay regiones de probabilidad en la que los electrones se encuentran, ¿ya? Y esas regiones se clasifican en orbitales, ¿ok? Entonces, la configuración electrónica, ¿qué es? Es la disposición de los electrones de un elemento en el espacio desde el primero hasta el último de ellos. Es decir, cómo se ubican los electrones alrededor del núcleo. Pero generalmente, y a ustedes que van a rendir la PSU, ¿les interesa la configuración electrónica de todos y cada uno de los electrones de un átomo? No. Generalmente la que se pregunta es la configuración electrónica del último electrón, o como también se lo llama, el electrón diferencial, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso del oxígeno, ¿ya? El oxígeno, si ustedes ven aquí, creo que si no me equivoco también repasaron lo que es número atómico y número másico. El número que hay acá, ¿a qué número corresponde? ¿Quién se atreve? Al atómico. Exactamente, muy bien. Y eso indica el número de protones. Entonces, si es que, si es que quisiéramos realizar la configuración electrónica del oxígeno en estado neutro, tendríamos que pensar que el oxígeno en estado neutro tiene 8 electrones y por ende nos importa el octavo electrón, ¿ya? Pero si por ejemplo nos dicen del oxígeno -2, que es un anión, ahí el número de ese electrón sería el número 10. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Ahora, bueno, primero que nada, no he encontrado imágenes bonitas de átomos con las regiones de probabilidad, así que estamos ocupando este, pero olvídense. Ya saben que esto no funciona así. Pero bueno, primero vamos a aclarar un par de conceptos. Los átomos poseen diferentes niveles energéticos, que es donde se ubican los electrones, ¿ya? Esto se puede ver como pisos de un edificio o como capas, ¿ya? Y bueno, no sé si ustedes entenderán esta referencia, pero podemos decir entonces que los átomos son como cebollas porque tienen capas, ¿ok? Piénsenlo así, como una cebolla. Y la gracia es que mientras mayor la capa, es decir, el nivel de energía, más lejos del núcleo se encuentra el electrón, ¿ok? Y otro concepto que hay que aclarar antes de meternos de lleno a la configuración electrónica es que hay 4 tipos de orbitales, que son los orbitales S, los P, los D y los F. Acá en las imágenes tenemos que el orbital S solo puede tener una especie de forma, es como una región, ¿ya? Igual esto es medio complejo de imaginarse, pero y no es necesario que lo tengan totalmente claro, pero sí los ayuda, si lo tienen claro, los va a ayudar harto igual. El orbital P tiene esta forma, pero verdad se puede poner como de 3 formas diferentes, como así, como de lado y también verticalmente. Y luego ya se empieza a complicar un poco la cosa. El orbital D tiene este tipo de orbital, tiene 2 de este tipo y 2 de este tipo, o sea que en total suma 5 posiciones. Si se dan cuenta, este solo tiene una. Este les dije que tenía 3.
Este tiene 5 posiciones diferentes, aunque acá se muestran 3. Y este va a tener 7 posiciones diferentes, que es el orbital F, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Existe un principio que es el principio de mínima energía, pero que también se lo llama el principio de, no sé cómo se pronuncia, Aufbau, ¿ya? ¿Y qué indica? Indica que, por convención, los números cuánticos más bajos son los de menor energía. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene un número cuántico 5 versus un número cuántico 3, obviamente el 5 va a tener mayor energía que el 3. Pero el tema es que el orden no es tan simple, sino que el orden sigue este arbolito, lo llaman algunos, o este esquema, que lo vamos a ver mucho hoy, porque es la clave para poder hacer los ejercicios y para poder entender la configuración electrónica, ¿ya? Y esto se lee de la siguiente manera. Uno solo puede seguir avanzando por esta línea si es que se llena completamente como la región anterior, ¿ya? Entonces, a ver si acá tengo... Perfecto. O bueno, después podemos ahondar más en eso, pero el tema es que si, por ejemplo, tengo un átomo que tiene 4 electrones y quiero ver la configuración electrónica del cuarto electrón, lo que digo es, ok, tengo un primer orbital que es 1s2, entonces gasto 2 electrones acá y sigo. Y sigo por la línea y se llenó completo, por eso puedo avanzar, y ahí llego al segundo, como al segundo punto. Y veo que este también aguanta 2, así que alcanza a completar el 2s2. Pero bueno, lo voy a explicar bien en las siguientes diapositivas, de verdad. Una pregunta, ¿ustedes han visto configuración electrónica? ¿Lo vieron en el colegio? ¿Se acuerdan o no tanto? Sí, sí lo vi. Yo al menos sí lo vi, pero no me acuerdo mucho. Ok, ¿el resto también? Sí. O sea, yo sí Sí, recuerdo sí lo porque vi vi. la PSU. Ah, bien, qué bueno. O sea, qué bueno que recuerden más o menos. Ya, igual acuérdense que cualquier duda me pueden preguntar, ¿ya? Continúa entonces, ya. Entonces, para poder seguir avanzando con ese esquema, tenemos que tener claro algo. El orbital S, en el orbital S cabe un par de electrones, es decir, 2, ¿ya? Acá está escrito como en pares y acá en cantidad de electrones. Lo de los pares les va a servir para más adelante. El orbital P caben 3 pares de electrones, o sea 6, como máximo estamos hablando, porque pueden quedar orbitales vacíos, si es que es el último en llenarse. El orbital D, en el orbital D caben 5 pares de electrones, o sea 10, y en el F caben 7 pares de electrones, o sea 14 electrones. Entonces, ahora van a poder verlo un poco mejor. ¿Cómo uno saca la configuración electrónica de un elemento? Bueno, primero que nada, te tienen que indicar el elemento. Por ejemplo, en este primer caso tenemos helio, ¿ya? Y lo que ustedes hacen es, o saben el número atómico, o lo buscan en la tabla periódica, que también está, creo que era en la parte de atrás de la PSU, o se las dan, ¿ya? En este caso el helio tiene un número atómico de 2, y como está neutro, sabemos que va a tener 2 electrones, ¿ya? Entonces partimos y vemos que tenemos un orbital de tipo S, ¿ya? O sea que como máximo nos va a aguantar 2 electrones. Entonces, sabemos que uno de los electrones va a quedar acá, el otro también, y luego ya no nos quedan más electrones del helio para seguir avanzando como por este árbol, por esta cadena. Entonces nos quedamos acá. ¿Y cómo nos quedamos? Con el orbital completo 1s y con los 2 electrones. El 2 indica la cantidad de electrones que están ocupando ese orbital, ¿ya? Ahora, en el caso del carbono, sabemos que el número atómico es 6, como está neutro, son 6 electrones, y hacemos el mismo camino. Entonces, tenemos 6 electrones. Vemos que acá tenemos un orbital tipo S, entonces 2 electrones van a estar aquí. Nos quedan 4. Seguimos avanzando y toca el 2s2, o sea, el 2s. Sabemos que aguantan máximo 2 electrones y nos quedan 4, entonces le ponemos los 2 electrones y nos quedan otros 2 todavía. Seguimos avanzando y nos toca el orbital P. Y ojo, porque acá el orbital P puede aguantar hasta 6 electrones, pero a nosotros solo nos quedaban 2. Entonces, ¿cómo es la configuración? Uno anota
todos los orbitales que se llenaron, es decir, el 1s2, el 2s2, pero en el 2p solo alcanzamos a poner 2 electrones, entonces queda el 2p2. ¿Ya? Y si repetimos esto para el aluminio, que tiene, en estado neutro tiene 3 electrones, podemos seguir avanzando y vamos a ir gastando. Tenemos 13, acá gastamos 2, gastamos otros 2, nos quedan 9, llegamos al 2p, entonces lo podemos llenar completo, porque tenemos 9 electrones, y acá este puede aguantar máximo 6, entonces se completa el 2p6, nos quedan 3 electrones, y vemos que nos toca un orbital S, también lo llenamos completo, nos queda un electrón, y este electrón queda en el orbital 3p1, que es lo que podemos ver acá. Se llenaron el 1s2, el 2s2, el 2p6, el 3s2, y el 3p quedó incompleto como 3p1. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Más o menos? ¿Un poco? ¿Hola? Entendido. Bien, perfecto, porque ahora les toca a ustedes también, para Ah, asegurarme ya. de que entiendan. ¿Ya? Entonces, voy a elegir a alguien al azar. Se supone que ya hay 5 participantes. A ver. Cristina, te toca hacer el del oxígeno, o al menos explicarlo. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? Entiendo. 1s2, 2s2, 2p4. Perfecto. ¿Ya? Ahora, Javiera, te toca la del fósforo. Un S2, Bien. 2S2, no, 3S2. Ojo, fíjate bien en el diagrama, por dónde van las flechas. Ah, 2P6, Bien. 3S2. Sí. ¿En cuánto es? Eh, Ya has gastado 3, 2 electrones. 3, 3P3. Perfecto, muy bien. Ya. Y Alejandra, te toca el cromo, que está más difícil igual. Sería un S2, Bien. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D4. Perfecto, súper bien. Y por último, Diego, ¿cómo sería el oxígeno en forma de anión con carga -2? Tendría 10 electrones, ¿verdad? Exactamente. Entonces sería 1s2, 2s2 y 2p6. Perfecto, ya. Todos muy bien. Aquí están las respuestas por si después quieren revisar, pero lo hicieron todos muy bien. Termina en 3p3, en 3d4, en 2p4. Y este, como tiene 10 electrones, acuérdese de siempre fijarse en la carga en 2p6. Ahora, una forma en que se supone que se simplifica esto, pero a veces a nosotros se nos complica, es la configuración electrónica resumida. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que se omite una parte de la configuración que corresponde al elemento, que tiene que ser un gas noble, anterior al elemento analizado. Y en su lugar solo se escribe el símbolo del elemento entre corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caso del oxígeno, que ya lo estábamos viendo, esta es la configuración electrónica normal. Pero uno se puede ahorrar una parte, que sería el 1s2, anotando la configuración, como reemplazando esa parte de la configuración electrónica con el gas noble que tiene esa configuración electrónica. ¿Ya? En este caso es medio absurdo porque queda más o menos del mismo largo, pero cuando empieza a ser más larga, por ejemplo en el caso del fósforo, que tiene toda esta configuración electrónica, que bueno, nosotros acabamos de hacer, de hecho, una forma más rápida de escribirla es abreviar desde el 1s2
hasta el 2p6, escribiendo como el neón, que es un gas, que es un gas noble, ¿sí? Que tiene esa configuración electrónica, ¿ya? Entonces al final es lo mismo, pero quizás si les aparece, ustedes se tienen que fijar, por ejemplo, en la tabla periódica, ver que el neón tiene 10, su número atómico es 10, o sea que va a tener 10 electrones y que les va a reemplazar todo esto. Entonces, uno puede abreviarlo escribiéndolo así, ¿ya? Este es el caso del argón, que llega hasta el 3p6, ¿ok? Pero no es mucho más que eso, es lo mismo, pero resumido. Bueno, y a su vez, así como vimos el primer principio, hay otros principios, pero que igual nos van a servir para un poquito más adelante, pero que ya se los voy a mencionar, que es el principio de exclusión de Pauli, que se trata de esto, que es que afirma que no pueden existir dos electrones de un mismo átomo con los 4 números cuánticos iguales a la vez. Ahora vamos a ver bien qué eran los números cuánticos, así que lo vamos a entender. Y a su vez está el principio de máxima multiplicidad de Hand, que es que al llenar un tipo de orbital, que vamos a ir viendo cómo se llena, primero ingresan los electrones con spin paralelos, es decir, positivos, que si se acuerdan bien son las flechitas hacia arriba, y luego los que tienen spin antiparalelo, negativo, ¿ya? Ahora vamos a ahondar un poco más en eso. Pero para eso necesitamos saber qué son los diagramas de orbitales, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es que los electrones se agrupan en pares, ¿ya? En los orbitales. Y que en este diagrama la cantidad de cajas va a ser igual a la cantidad de pares de electrones que puede aguantar el orbital. ¿Se acuerdan que yo le había puesto que el S puede aguantar un par de electrones? El P 3 pares, el D 5 pares y el F 7 pares. Bueno, estas van a ser la cantidad de cajitas disponibles que tenemos para cada tipo de orbital, ¿ya? El S va a tener una cajita, el P3 y así. Y lo importante también es cómo se va llenando, que es lo que explicaba el otro principio. Por ejemplo, si tenemos un orbital de tipo P, que es lo que intentan demostrar acá, vamos a tener 3 cajitas, ¿ya? Estas son las 3 cajitas que están aquí, ¿ya? Y la gracia es que dependiendo de la cantidad de electrones que tengamos aquí, vamos a ir llenando estas cajitas de izquierda a derecha, primero poniendo hacia arriba las flechitas y luego llenando hacia abajo, también de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 electrones al final en nuestro orbital P, ¿qué hacemos? Primero ponemos la flechita hacia arriba del A, luego en la casilla B, luego en la casilla C, nos sigue quedando uno, ok, lo ponemos para abajo en A. Y eso es lo que intentaba explicar el otro principio, que es que los electrones primero van a estar en el sentido positivo y luego en el sentido negativo. Esto va a ser muy importante para los números cuánticos. Pero esta regla igual de repente presenta excepciones, ¿ya? La de máxima multiplicidad de Hand, ¿ya? La de máxima multiplicidad era la que indicaba que uno tenía que poner primero todos para arriba y luego los que son para abajo. Pero existen excepciones. Por ejemplo, en casos específicos, los electrones se quieren distribuir de una mejor forma como para estar en una forma energética más eficiente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cobre, esta es la configuración electrónica, que es 4s2, 3d4, pero ocurre una excepción. Si se dan cuenta, esta es la cajita del S, que tiene 2 espacios, y las cajitas del D son 5, ¿ya? Inicialmente tienen que pensar que esta flechita no estaba. Tienen que pensar que se llenaría este completo y luego pasamos a las cajitas del D y hubiéramos alcanzado a llenar 4, como aparece aquí. 1, 2, 3, 4. Pero hay algunos casos, igual son bastante específicos, en que en vez de esa configuración y de que este orbital quede como vacío, este cede el electrón que estaba puesto aquí
para que estén todos completos, aunque sea con un electrón, ¿ya? Y de esa forma queda como la configuración como terminando con 4s1 y 3d5, ¿ya? En todo caso, estas son excepciones. La regla común sigue todo lo que les dije hasta ahora, ¿ya? Y ahora, recuerden que cualquier duda me pueden preguntar. Nos vamos a meter con los números cuánticos, ¿ya? Los números cuánticos son 4. Se los van a preguntar en las preguntas de la PSU. Y son los siguientes. El primero es el número cuántico principal, ¿ya? O n. Esto indica el nivel de energía del electrón, ¿ya? Puede tomar valores entre 1 y 8, y la forma práctica de verlo es, tú ya tienes tu configuración electrónica, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del oxígeno, así no nos enredamos, y si tú quieres ver el número cuántico principal del electrón diferencial, que es el último, es decir, el cuarto de aquí, lo que hace es ver el número que acompaña al orbital en el que está. Es decir, en este caso, como el número que acompaña al orbital en el que está el último electrón es el 2, el número principal, o n, es igual a 2. ¿Ya? Ahora, el número cuántico secundario o azimutal, que se simboliza con una L minúscula, ¿ya? Esto es una L minúscula. Lo que hace es que indica el tipo o forma del orbital, ¿ya? Los tipos de orbitales, como ya vimos, son S, P, D y F. Entonces, si es que el último electrón está en un orbital tipo S, el número cuántico es 0, el número cuántico secundario. Si está en un orbital tipo P es 1, en un orbital tipo D es 2 y en un orbital tipo F es 3. ¿Ya? Entonces, si volvemos al ejemplo del oxígeno, nuestro ejemplo favorito, vemos que el último electrón está en un orbital tipo P, por ende, el número cuántico secundario o azimutal es igual a 1, que está aquí. ¿Ya? Acá Profe, claro que esto es una L minúscula. ¿Sí? ¿eso del número cuántico secundario es algo que se puede deducir o es algo que se tiene que saber, Esta como de tablita memoria? ¿Sí? se la tienen que saber. Ah, ya. Igual tienen que pensar siempre que el S es como lo más básico. Como este orden se lo tienen que saber. S, P, D y F. ¿Ya? Entonces, bueno, puede ser una memotecnia que PDF, son como los PDF, los archivos, entonces SPDF. Pero bueno, ahí ustedes pueden buscar. Pero esto se lo tienen que aprender de memoria. Que parte desde el 0 y bueno, su valor máximo es 3, cuando es un orbital tipo F. ¿Ya? Ya. La forma más fácil de hacer memoria de estas cosas es con ejercicios que igual vamos a ir haciendo más al final, ¿ya? Pero eso, Ya. esta tabla es muy importante. O sea, o más que la tabla en sí, como saber que, como este orden, y que parte desde el 0 hasta el 3. Yo así lo memorizaría. ¿Hay alguna Ya. otra duda? Gracias, profe. ¿No? Ya, entonces, continuamos. Ya llevamos 2 de 4. Ahora vamos por el tercero. El tercer número cuántico se llama número cuántico magnético, se simboliza con la M minúscula, y la gracia es que indica la orientación del orbital electrónico. Ahora les voy a explicar esto. ¿Se acuerdan del diagrama de orbitales? Ya, la gracia de dibujar el diagrama de orbitales es que cuando uno dibuja las cajitas, ¿se acuerdan que eran, para el S era una cajita, para el P eran 3 cajitas y así? Ya. Uno dibuja las cajitas, por ejemplo, para un orbital tipo P, uno dibuja las 3 cajitas, y a la del centro, siempre va a haber una al centro, uno le asigna el número 0. Y luego para la derecha va a empezar a tomar los valores 1, 2, 3, si es que hay más, y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3. Por ejemplo, aquí esta es la cajita menos 1, esta es la cajita 0, y esta es la cajita 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno ve el número cuántico magnético? Uno tiene la configuración electrónica y lo que hace es hacer el diagrama de cajas e ir llenando. Tenemos 4 electrones aquí.
Entonces, ponemos la primera flecha para arriba. Ok, en la primera caja, en la caja -1. Luego en la segunda, luego en la tercera y luego el cuarto para abajo aquí. Ok, entonces el número cuántico magnético es donde pusimos el último electrón. O sea, del electrón diferencial es donde pusimos ese electrón, que es en esta cajita, que es la cajita -1. ¿Ok? Y eso significa que el m, que es el número cuántico, va a ser -1. ¿Ya? Está un poco más complejo, pero al final lo que tienen que hacer es partir de esto y hacer el diagrama y ver en qué cajita terminan. Y la cajita va a tener un número asociado. Y como dato, este número varía de -L minúscula a L positivo. L es el número secundario azimutal. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si L es 1, porque estamos en un orbital tipo P, va a variar de -1 a 1. Si tuviéramos, por ejemplo, un orbital tipo D, sabemos que el L es 2. Entonces esto variaría de -2 a 2 porque serían 5 cajitas. Iría la cajita -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces, con eso, eso es como un dato, ¿verdad? No es necesario que se lo sepan, pero es importante, ¿ya? O sea, como que al final lo importante es ir llenando estas cositas. ¿Ok? Y por último, el cuarto número cuántico se hace también como con el último paso que habíamos visto, que era el diagrama de orbitales. Lo que representa es el giro del electrón frente a un campo magnético externo, ¿ya? Pero la gracia es que puede tomar dos valores, que es 1/2 o -1/2. El valor va a ser 1/2 si es que su spin es positivo, es decir, si es que la flechita quedó hacia arriba, su spin es positivo y el número de spin sería 1/2 positivo. Pero si la flechita quedó hacia abajo, su spin es negativo. Y el número de spin es igual a -1/2. Entonces, en el caso del oxígeno, que es el que estamos viendo, el electrón diferencial no era ni este, ni este, ni este, sino el último, que fue el que pusimos para abajo. Entonces, su spin es negativo y el número de spin sería -1/2. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo, si nos preguntaran por el séptimo electrón del oxígeno y no el octavo, pero que en general nunca les van a hacer eso, el séptimo sería, este sería el quinto, este el sexto y este el séptimo. Entonces el séptimo electrón tendría un número de spin positivo, o sea, +1/2. ¿Ya? Pero ese es un caso específico, ¿verdad? Siempre les van a preguntar por el último. ¿Ok? Entonces, es momento de recapitular un poco, porque quizás fue como mucha información de una, pero esta es la receta más o menos. Primero que nada, para la configuración electrónica. Y esta diapositiva y la siguiente se las recomiendo que las tengan de repente a mano cuando estén haciendo ejercicios, porque es como bien práctico, es como, les indica como los pasos que tienen que seguir. Primero que nada, uno necesita saber la cantidad de electrones del átomo de estudio, que fue lo primero que vimos, ¿ya? Puedes verlo con el número atómico, pero si es un anión o cation tienes que tener cuidado y ahí sumarle o restarle los electrones necesarios, ¿ya? Y luego se llenan los niveles de energía siguiendo esta regla, ¿ya? Esta regla es sagrada y ustedes también tienen que ir aprendiéndosela, ¿ya? Y o sea, no les voy a pedir que se aprendan hasta el 5F14, ¿ya? Pero manejar aunque sea la parte principal de esto es importante, ¿ya? Ahí les voy a dar después una técnica para dibujarlo a ustedes en papel y que no tengan que aprenderse realmente de memoria todo esto. pero esto es muy importante, ¿ya? Porque gracias a esto sacan la configuración electrónica. ¿Ya? Entonces llenan los niveles de energía y listo, ya lo tienen. Pero recuerden que si uno quiere resumir, o que se los pueden pasar resumido, se puede reemplazar parte de la configuración electrónica con el gas noble más cercano al átomo que estoy analizando. ¿Ya? Eso es para la configuración electrónica. Ahora, el resumen para los números cuánticos es lo siguiente.
Primero tienen que partir de la base de conseguir la configuración electrónica, ¿ya? Ese es el paso número 1, para el electrón diferencial del átomo de estudio, obviamente. O sea, siempre nos preguntan en general por el electrón diferencial. Luego, el número principal n corresponde simplemente al nivel de energía, que es el número que acompaña al último orbital. El número azimutal, o secundario, es el número asignado dependiendo del tipo de orbital. Si termina en S, P, D o F, el número será 0, 1, 2 o 3, respectivamente. Luego, hay que hacer una pausa y hay que realizar el diagrama de orbitales, que son las cajitas, y rellenar con los electrones disponibles en ese orbital, ¿ya? Esto es importante porque si tienen un orbital tipo D que aguanta hasta 10 electrones, pero solo tiene 3, solo tienen que poner las 3 flechitas, ¿ya? Y una vez que termina con ese diagrama, la caja donde se agregó el último electrón nos indica el número magnético. Acuérdense que tienen que asignarle los numeritos a las cajas, como les dije, y la orientación, que es flecha arriba o flecha abajo, su spin, que puede ser 1/2 o menos 1/2. ¿Ya? Ese es el gran resumen. Y ahora vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿ya? Y voy a volver a sacar al azar a alguno de ustedes. A ver, espérense. No, aquí, participantes. Muy bien. Ya. Entonces, aunque igual esta la podemos ir haciendo entre todos. Ya, la primera parte la va a hacer Alejandra, ¿ya? La pregunta dice así. Los números cuánticos del electrón diferencial de un átomo de berilio, y ahí nos dan el número atómico que es Z igual a 4, son, y nos dan muchas opciones. Vamos a partir por el principio, que es el principal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Alejandra, para resolver este problema? Ahí sí. Sí. Para empezar, tenemos que tener el número cuántico principal. Bien. O sea, Y, el número, a ver, berilio vale 4. o sea, primero sería la configuración electrónica, ¿no? Para poder ir viendo... También, eso primero, la configuración electrónica. O sea, sería 1s2, 2s2, si no me equivoco. Perfecto. Muy bien. Ya. Ahora es el número cuántico principal. Ahí Entonces, bien. El ¿ya? número cuántico principal, entonces... Sería el 2. Exacto, spoiler. Ah. Pero bien, Uy, ya. perfecto. Porque El número, el 2 es el que acompaña. ¿Ya? sí. Bien, ahora, bueno, si quieres te puedes silenciar, le voy a preguntar a Cristina. Cristina, ¿cómo seguirías avanzando en esto y verías el número cuántico azimutal o secundario? Ya. Ya, como se ubica en el S, ¿cómo se llama? No sé si orbital, no. En el orbital ¿Cómo tipo se S. dice? Ah, ya, ahí sí. El valor sería 0. Exacto, muy bien. Es simplemente eso y se logra teniendo la configuración electrónica. Acá también se los marqué. Primero por el 2, sabemos que el n es 2, y como está en un orbital tipo S, le corresponde el número 0. ¿Ya? Muy bien, Cristina. Ahora, Diego, ¿cómo continuarías tú? Tenemos esos dos primeros números y nos falta el magnético. ¿Qué hay que hacer ahora? Tendría que dibujar voy a decir el diagrama de las cajitas. Bien, sí. Y con las flechas, o sea, no, el ¿A cuántas del cajas? magnético, Vamos poco a poco. ¿Cuántas cajas tenemos? una, Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué número tendría esa caja? 0. Bien, Y ese es el número magnético, ¿verdad? perfecto. Y ese corresponde al Ahí. número magnético. Yujú. Ya, eres libre. Y ahora le toca a Javiera con el último número.
¿Y qué harías ahora, Javiera, para completar el diagrama y poder calcular el último número? Pongo el -2. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya. El -2 y el 2 ¿Qué menos 2 y 2? lo... Ah, no, nada. No, me Ah, perdí. está bien, no te preocupes. Estamos aquí para aprender. Tenemos una cajita porque porque nuestro último orbital es de tipo S, ¿ok? Ya. Hemos visto que los orbitales tipo S aguantan solo un par de electrones, ¿ya? Como era un par, era una cajita. Y hasta eso llegamos con el Diego. Pero para completar Ya. este esquema, aparte hay que ponerle las flechitas dentro de la caja, ¿ya? Que son los Ah, electrones, ¿ya? Si tuviéramos un electrón, ponemos una flechita. Si tenemos dos electrones, ponemos dos. Si vemos la ah, configuración electrónica, terminaba en 2s2, ¿cierto? sí. Entonces, ahí, ¿cuántas flechitas ponemos? 2. Exacto. Vamos a poner primero uno y luego la otra, que corresponde al segundo electrón, que es el último, que es el que estamos mirando. ¿Ya? Uy, ya. Bueno, ya, pongámoslo ahí. El tema es que, por eso mismo, el spin, ¿cuál sería? Bueno, aparece en el power, pero -1, un medio. eso, menos un medio, ¿ya? Porque el spin solo puede tomar dos valores, un medio positivo o un medio negativo. Si hubiera terminado con una flechita para arriba, hubiera sido un medio positivo. Como terminó con la flechita para abajo, es un medio negativo. Y por eso lo encerré ahí en una cuestión roja. Ah, ¿Ya? Porque ese fue el último que pusimos. Se ponen primero las ya. flechas para arriba y luego las flechas para abajo. ¿Te queda un poquito más Ya. claro? Sí. Gracias. De nada. Y con eso calculamos entre todos nosotros, como un buen equipo, los 4 números cuánticos. Entonces ahora podemos volver a responder la pregunta. Habíamos sacado, a ver, recopilemos la información. Que el n era 2, que el L minúscula es 0, y que el M era 0 y el S menos un medio. Entonces revisamos las alternativas y sí está exactamente nuestra alternativa, que es N igual a 2, L igual a 0, M igual a 0 y S igual a menos un medio. ¿Ok? Entonces ahí marcamos la D y nos sacamos un 850. ¿Ya? Bien, tenemos otro ejercicio. ¿Ya? Este voy a ver si alguno de ustedes se ofrece como voluntario. La pregunta dice así: ¿cuál es el orbital que posee mayor número de orientaciones magnéticas? ¿Alguien se atreve a responder? Yo, ¿Ana? ¿Ya? el orbital F. Perfecto. ¿Y quieres explicarte así todos entienden? Es que porque se ordenan eran SPDF Exacto. y el F era el último que soportaba 7 pares de electrones, creo que era. Exacto. El que soportaba más pares de electrones. Bien. Y eso es porque los acomoda de más formas diferentes, ¿ya? Ah, ya. Perfecto. De hecho, las orientaciones magnéticas es como equivalente a la cantidad de cajitas que hay en el diagrama también, Ah, para que lo ya. sepan. Por eso se llama el número magnético el número de cajita en el que uno está. Es como en qué posición está el electrón. Muy bien, Diego. Es el F. Y esta letra M era solo para desconcentrar y distraerlo. Así que muy bien. Ahora, bien, era la F. Tenemos otro ejercicio que dice así. Vamos a ir viéndolas una a una estas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Vamos a ir una a una y las vamos a ir respondiendo. Ahora, la alternativa A dice: el nivel energético está determinado por las letras
u orbitales s, p, d, f. El nivel energético. ¿Qué creen que es esto? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿No entienden a qué se refiere? No entiendo a qué se refiere con nivel energético. Falso. Correcto, es falso. O sea, bien, es falso. Y con nivel energético se refiere justamente como a qué tiene más energía, como a las capas. Y sabemos que eso no depende tanto del orbital, sino de otras cosas, que vamos a ahondar en otras alternativas. Ahí mismo van a ver la respuesta, ¿ya? Y vamos a comentar un poquito más. Pero Ya. exacto, es falso. Las letras no determinan el nivel energético, porque por ejemplo, ustedes pueden tener un 4S o pueden tener y luego uno escribe el 3D y el nivel energético ahí es mayor en el 4S que en el 3D. ¿Ya? A ver, vamos a revisar el árbol, de hecho, que tenía por aquí. Acá. Si se dan cuenta, acuérdense que esto va de menor a mayor, ¿ya? Siguiendo el curso de la flecha. Podemos agarrar, no sé, por ejemplo, el 3P6, por ejemplo, o sí, o el 4P6, por ejemplo, ¿ya? Y este nivel energético es mayor que el del 3D10. ¿Se entiende? La flecha sigue avanzando hacia allá, se va llenando en ese sentido. Y eso indica que este nivel energético es menor a este. ¿Ok? Así que por eso, aunque el orden para el número azimutal sea SPDF, y que cada uno aguanta mayor cantidad de electrones, el nivel energético no está dado por el orbital, ¿ya? Está dado por el número. ¿Ok? 4 es mayor a Entendido. 3. Perfecto. Entonces volvemos a nuestra pregunta. Ups. Ahí. Volvemos a nuestra pregunta y ya sabemos que esta es falsa, la primera. Luego, B. El número máximo de electrones que caben en el tercer nivel es de 36. Ok, esta suena medio extraña, pero con tercer nivel se refiere al tercer nivel de energía. ¿Saben si es verdadera o falsa? Falso. Por Porque caben 18. exactamente. Qué bueno que lo sepas de memoria. Eso significa que conoces bien el arbolito. Pero para que todos entendamos, vamos a revisar. Nos habían dicho que en el tercer nivel de energía, es decir, todo lo que está acompañado por un 3, caben 36 electrones. Y si sumamos todos estos electrones que caben en el tercer nivel de energía, no importa el orbital, es como que se suman, básicamente, tenemos 2 que caen en el tercer nivel del orbital S, más 6 que caen en el tercer nivel pero del orbital P, más 10 que caen en el tercer nivel del orbital D. Y si lo sumamos nos da 18, tal como dijo Cristina o Alejandra, no alcanza a ver. Pero súper bien. Creo que fue Cristina. Felicitaciones. Así que también sabemos que esa es falsa, porque caben 18. ¿Ya? Cuando les pregunten por cantidad de electrones que caben en un nivel de energía, no se fijen en los orbitales, es decir, no se fijen en la letra, sino que sumen de ese número todos los electrones máximos que puedan tener. ¿Ya? Ahora, alternativa C. El nivel energético se relaciona con la distancia al núcleo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Es lo que hemos estado hablando todo este rato más o menos, porque el nivel energético, que es el número, indica exactamente como, o sea, bueno, más que exactamente, indica la energía que tienen los electrones, y mientras más energía, más lejos del núcleo está. Acuérdense que es como lo de la cebolla y las capas. Piensen que la capa de más afuera es la que tiene más energía, ¿ya? O como un edificio con los pisos. Entonces el piso 1 es el que está más cerca del piso, o más cerca del núcleo, en este caso, y el piso, no sé, 5 está más alto, más lejos del piso.
El nivel de energía 5 está más lejos del nivel del núcleo que un nivel de energía 3. ¿Ok? Así que esta es la verdadera, ¿ya? Pero vamos a seguir descubriendo estas porque si no estuvieran seguros, al menos deberían poder descartar las otras. ¿Ya? La cuarta alternativa dice, en el tercer nivel hay 4 tipos de orbitales. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. ¿Y esto por qué? Bueno, podemos Porque ver. hay 3. Exacto. Muy bien. Revisamos el tercer nivel, vemos que hay orbitales de tipo S, de tipo P, de tipo D, pero no hay orbitales de tipo F. Esos comienzan desde el cuarto nivel. Así que solo hay 3 tipos de orbitales y por eso es falsa la alternativa. Muy bien. Y la última alternativa dice, la configuración electrónica del neón es 1s2. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso. Bien. Bueno, podemos ver adelante. Podrían saber que el neón es algo mayor, pero aprenderse muchas cosas de memoria igual es difícil. Ustedes siempre van a contar con una tabla periódica, en la PSU o en los ensayos, y el neón lo buscan. En general les preguntan por elementos que estén cerca, como de números atómicos más o menos bajos. Es difícil que les pregunten por estos de aquí. Y aparte el neón es un gas noble, así que igual deberían conocerlo un poco. Pero si no lo buscan, ven que está aquí y que su número atómico es 10. Entonces saben que tendría 10 electrones y no tiene sentido que su configuración electrónica sea como si tuviera solo 2. De hecho, esta configuración electrónica corresponde a la del helio. ¿Ok? Así que con eso ya tenemos nuestra alternativa correcta, que es esta. ¿Ok? Bueno, esa es la clase en términos de materia y de ejercicios que vamos a revisar juntos. Yo, bueno, no sé cómo funcionó con la Connie, que tuvieron clases con ella recién. ¿La clase fue más o menos parecida o hicieron más ejercicios juntos, como para la siguiente ver todo eso? ¿O cómo les gustan a ustedes las clases también? ¿Les gusta que hagamos tanta materia y pocos ejercicios o quieren más ejercicios o más materia? ¿Cómo funcionó la clase pasada? Más ejercicios, por favor. Ok. ¿Y quieren los de la guía o sea, ¿y cómo les gusta responderlos? ¿Les gustaría que hubiera un menti o hablarlo es más fácil igual? Igual se puede explicar mejor hablando. No sé. ¿Qué les parece a ustedes? Hablarlo. Muy bien. Ya. Bueno, de hecho, si tienen ganas de hacer ejercicios, como aún nos quedan 13 minutos, hagamos un par de ejercicios de la guía, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Ya les muestro. Ya voy. Espérenme un minuto. Una pregunta. ¿Ustedes tienen acceso a las guías de materia o nosotros se las tenemos que enviar? ¿Saben qué son las guías de materia que tiene el PREU? A ver. Ah, no saben. Muy bien. Bueno, lo voy a hablar con los otros profes. Ah, eso, la profe nos mandó una al término de la clase anterior. Ya. Yo también les voy a mandar la guía correspondiente a esta materia. Básicamente tiene la materia puesta más en texto y al final tiene ejercicios y una clave, ¿ya? Así que les voy a mandar esa guía, pero igual la vamos a revisar ahora. Les voy a compartir pantalla y van a tener un pequeño spoiler de lo que es la guía. ¿Qué pusieron? Y bueno, ¿están viendo esto? Esta pantalla de la guía.
Sí, sí se ve. Bien, perfecto, ya. Esta es la guía que después les voy a enviar. Tiene la información, pero esto es todo lo que también está en el PowerPoint, ya que también se los voy a enviar. De hecho, algunos ejemplos los saqué de aquí, como esta excepción específica, pero que es poco común, etcétera. ¿Ya? Igual si tienen dudas me pueden preguntar, incluso si son dudas de la guía, y hagamos un par de ejercicios de esto antes de que se acabe la clase. Hagamos el ejercicio... A ver, la pregunta 6, ¿podrían responderla? Ahora les voy a agrandar esto. Pregunta 6. ¿Cuál de los principios define que los niveles de energía están directamente relacionados con los números cuánticos? ¿Cuál creen? A ver, como que no me deja ver el chat bien. A ver, el chat. Ahí me aparece el chat. La A, mínima energía. ¿Ya vieron asistencia? No, como te uniste igual temprano, o sea, como alcanzaste a estar la mayoría de la clase, sí te voy a contar la asistencia, no te preocupes. Y el de mínima energía, sí, ese es. Y la A, no, no es ese. El de mínima energía es el que indicaba, el que nos daba el arbolito, ¿ya? El que explicaba cómo se van llenando los orbitales y que se van llenando de esa manera al final porque cuesta menos energía llenarlos así, ¿ok? O sea que la alternativa correcta es la D, mínima energía de Aufbau. Ahora, el de la exclusión de Pauli es el que decía que en un átomo dos electrones no pueden tener la misma configuración electrónica, ¿ya? Y tiene sentido porque si se dan cuenta, cuando uno hacía el diagrama de caja, o de orbitales, como se llama de verdad, por ejemplo, si tú tienes tu cuarto electrón de ese orbital, va a poner la cuarta flecha, indica exactamente como la cajita en que está y la orientación en la que está. Pero, si te fijas en cualquiera de los otros electrones, por ejemplo, si era el oxígeno en el séptimo, en el sexto, en el quinto, van a estar o en otras cajas o en la misma caja, pero en otra posición. Nunca vaya a tener en un mismo orbital, por ejemplo, o sea, en una misma cajita, dos flechitas para arriba. Entonces, por ejemplo, siempre va a ser diferente o la caja en la que está o la orientación. Y bueno, y esto se cumple por el principio de exclusión de Pauli. No sé si se entiende. Entendido. Perfecto. Ya. Veamos otra. Magnética. A ver, para terminar hagamos esta, la número 9. ¿Ya? Dice, el número cuántico magnético y de spin del electrón diferencial del sodio, que tiene Z igual a 11, son respectivamente, ¿ya? Aquí, como pueden deducir, vamos a tener que hacer la configuración electrónica y sacar los números cuánticos y ver cuál es el magnético y cuál es el número cuántico de spin, ¿ya? Voy a ver si puedo poner como la pizarra, anotar. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Esa raya se ve? Sí, 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 sí. Ya. A todo esto, ¿también se ve el chat que tengo acá puesto o no se ve el chat? no. Perfecto, ya. Entonces, vamos a partir con la configuración electrónica del sodio, ¿ya? Z igual a 11, entonces vamos a partir, y sabemos que esto parte con 1, S, 2, ¿ya? Se llena completo, nos siguen quedando 9. Luego, 2, S, 2. Se llena completo, nos siguen quedando 7. Luego sigue el 2P,
que es 2p6, y que también se alcanza a llenar completo. Ahí vamos, 10 electrones y nos falta el último. El último, si revisamos en nuestro arbolito, ¿a qué corresponde? O sea, ¿cuál es la siguiente? 3S1. Exacto, SC1. muy bien. Y si no se lo saben de memoria, siempre pueden después ver cómo se hace eso. O sea, ver en el arbolito, 3S1. Ok, perfecto. Entonces, aunque no nos lo preguntan, ya sabemos que el número principal es 3, es decir, n igual a 3. Mi pulso es muy malo, disculpen por eso. Y que el L, que es el número secundario o azimutal, va a ser igual a, o sea, ya que tenemos un orbital de tipo S, va a ser igual a 0. ¿Ya? Pero nos preguntan por el magnético y por el de spin. Y para eso tenemos que ver el diagrama de caja. ¿Ya? Como estamos en un orbital de tipo S al final, solo vamos a tener una caja. Recuérdenlo siempre. Y el número que tiene esta caja es el 0. ¿Ya? Si tuviéramos más cajas, acá tendría el número -1, esta caja del 1. Si tuviéramos más cajas, 2. Qué feos números. -2. Y bueno, igual vamos a borrar esto, porque este no es el caso. Solo tenemos una caja porque es un orbital tipo S. Uf. Uy, no puedo sacar la goma. Ay, ay. Ahí sí, ya. Y como tenemos un electrón, alcanzamos a poner una flecha. Siempre partimos hacia arriba. Y listo, se nos acabaron los electrones. Entonces, como queda mirando para arriba, bueno, primero que nada, número magnético corresponde al número de caja. 0. Uf, bueno, son un 0. Y número de spin es como quedó la flecha mirando para arriba, solo tenemos un electrón, queda un medio positivo, ¿ya? Sin signo menos. Y eso significa que nuestra alternativa correcta es la 0,1. Sí. Es la C. Muy bien. ¿Se entendió el problema? ¿Hay alguna duda con respecto a este? Se entendió. Muy bien. Voy a borrar todos los dibujos. Bien. Bueno, son las 8:57, así que los voy a dejar libres, ¿ya? Para la próxima quizás les doy más, o sea, revisamos más ejercicios, ¿ya? Pero les voy a mandar esta guía, ¿ya? Igual ya hicimos como 4 ejercicios de esta guía, pero les recomiendo que la terminen y que cualquier duda me pueden preguntar por el grupo, porque sus dudas también les sirven a sus compañeros y compañeras. Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Bueno, profe. Eso, que tengan un buen fin de semana, no Igual. salgan de su casa si es que pueden, y eso, pásenlo bonito y estudien. Les voy a mandar el PowerPoint y les voy a mandar la guía, ¿ya? Ya, muchas gracias, Ya. profe. Eso, que Gracias, les vaya profe. bien. A usted Gracias. igual. Chao. Chao, chao. Chao.